Pues vamos allá. Quiero que los exploradores estén bien atentos a lo que voy a mostrar aquí, porque yo mostraré una cosa. Venga. A ver, exploradores, un poquito. A ver. ¿Qué es esto aquí? Porque los adultos ya sabéis, sabéis lo que es, ¿sí? Pero, a ver, ¿qué es esto? ¿Se puede ver bien desde el fondo? Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es la imagen? ¿O qué representa la imagen? Vale, es una imagen, vale, muy bien. Venga, exploradores, a ver, ¿qué es esto? Sarita, ¿qué es esto, Sarita? Venga. ¿Qué es esto? Sí. Un mapa, vale, muy bien. Un mapa del mundo. Vale, muy bien. En el año 2009, justo antes, el año anterior al confinamiento, tuve la oportunidad de ir con mi familia a visitar un país hermoso. ¿Sí? Muy bien. Y el país es este. A ver, ¿qué país es este? No, Felipe no vale, ¿eh? Felipe no vale. Felipe ya sabe. Venga, ¿quién se anima? ¿De dónde sale la flecha y a dónde apunta? Nadie. Solo no, no, Felipe no vale. ¿A dónde apunta la flecha? ¿De España a qué? ¿Canadá? Vale, muy bien, perfecto. España, Canadá, exacto. La parte de arriba es Canadá. ¿De acuerdo? Vale. A ver, ¿cómo he hecho ese viaje? ¿Cómo fui? ¿Así? ¿Está bien? ¿Sí? Vale. Os digo que no. Os digo que en realidad yo no he hecho ese viaje así, sino que yo he hecho, habéis pensado que nada, venga al aeropuerto, pones aquí en el avión, perfecto. Sino que os voy a decir cómo he hecho este viaje. Así. Yo cogí una canoa, estaba Felipe en ir, habíamos llevado comida, habíamos puesto agüita aquí y estábamos remando por todo el océano Atlántico hasta llegar a Canadá. ¿Qué os parece? ¿Por qué me miráis esa cara? No, no, pero ¿no creéis que yo cogí una? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que yo visité el país con un avión y no con una canoa? ¿Por qué? A ver. ¿Qué es lo obvio? ¿Qué quiere decir eso? Porque es muy lejos. No tengo tantas vacaciones, ¿ah? Vale, muy bien. Posiblemente puede ser porque nadie lo hace. Porque nadie lo hace. Porque nadie va a usar la canoa. Vale, se usa una canoa para atravesar un río o para una laguna pequeña, pero para atravesar un océano. Es que me estáis mirando con cara de incredulidad. ¿Sí? Estáis mirando con esto. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que yo estoy mintiendo aquí? ¿Por qué? Porque para decir que una persona está mintiendo tienes que tener algún parámetro para poder decir. Cuando alguien te dice una cosa que tú dices así, eso aquí no tiene nada que ver, no se encaja con el parámetro que nosotros conocemos. No, es que nadie lo hace. Ese aquí está mintiendo. Y entonces aparece una cosa que se llama la duda. ¿Sí? ¿Qué es la duda? ¿Qué definimos como duda? La duda puede producir un beneficio. Y voy a decir un beneficio de la duda, porque incluso es el nombre de una película o de algún libro. ¿Sí? Pero el beneficio de la duda es que nosotros dudamos todo el tiempo, ¿o no? ¿Sí? Vale, claro, cuando viene alguien y te dice, no, es que yo viajé a Canadá en un bote. Aquí me está diciendo cualquier cosa. ¿Sí? Porque ¿cómo definimos la duda? ¿Qué es lo que es la duda? Es muy fácil. La definición en la RAE me encanta, pero no me entero de nada. Por la definición en el diccionario de la RAE es la suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, significa que tú tienes en tu mente esta sensación de no saber qué camino elegir. Porque hay dos opciones. O este me dice la verdad o me está diciendo la mentira. O fue en avión o fue en canoa. Entonces algunas veces es fácil tratar de identificar y otras veces no tanto, ¿sí?
Eso es lo que quiere decir. Es ese estado mental donde tu mente permanece suspendida. No has decidido ni para ir para aquí ni para allá. Esto es la duda. Juan capítulo 20. ¿Vale? Porque cuando nosotros hablamos con relación a duda, vamos a prepararnos en algo. Porque la duda ocurre en muchos lugares en la Biblia con muchos personajes. Pero si hay un personaje cuando uno va a decir así, no, este es el ícono de la duda, ¿en quién pensamos? Nadie. Tomás, vale, muy bien, en Tomás. Exacto. Y aquí tenemos, ese es Tomás. Ahí está, Tomás. Le conseguí un retrato del DNI. Ahí está. Claro que viene a tu mente a Tomás. ¿Por qué? Pero yo creo que, sinceramente, que hemos sido un poco deshonestos con él. Hemos sido deshonestos, por un poco injustos, porque solemos acostumbrarnos a ver a Tomás como la persona que está dudando todo el tiempo. ¿Sí? Pero en realidad no es bien así. Y lo tomamos muchas veces como el patrón de todos lo que son los escépticos de hoy en día. Es que si yo no lo veo, es que yo no lo creo. ¿Sí? Es ver para creer. ¿De dónde viene eso? Viene de este personaje, pero viene de un momento en concreto. Y muchas veces tenemos esa situación en ser un poco injustos con él. Otra cosa, tenemos que pensar una cosa. Existe una diferencia muy grande entre lo que es duda y entre lo que es incredulidad. La duda no solamente es una cosa natural, sino es una cosa esperable. Cuando alguien te da una noticia y te comenta alguna cosa y no sabes si esto es cierto o no, es que la duda vendrá. Pero la incredulidad es una cosa totalmente distinta. La Biblia dice bien claro que la incredulidad es pecado. ¿Por qué? Por la diferencia entre lo que es duda e incredulidad, aunque muchas veces pueda parecer lo mismo, no lo son. Porque la duda es simplemente la sensación de que una persona no puede creer. La persona que tiene duda dice así, mira, vale, pero es que yo necesito más datos, yo quiero creer en esto, pero no puedo. Yo necesito más datos, necesito más evidencias para eso. El incrédulo es distinto. El incrédulo va a decir así, no creeré en esto. Yo no voy a creer, es una decisión clara. Tomás era un dudoso. Judas era un incrédulo. Es totalmente distinto. Entonces, cuando ves y coges libros sobre grandes pensadores de la historia, te das cuenta de que si tú eres una persona que tiene dudas, y me imagino que sí seas una persona que tenga dudas, porque yo también tengo dudas, ves que coges libros y te das cuenta que no estás solo. No estás solo. Porque algunos de los intelectos más brillantes de la historia han tenido dudas. Han sido personas que han tenido muchas dudas. ¿Sí? Y de hecho, casi todos los pioneros de la historia, o los pioneros de la ciencia, como por ejemplo, de la ciencia moderna, eran creyentes. Vamos a pensar, por ejemplo, en Galileo, en Kepler, en Newton, en Faraday, en Clerk Maxwell. Todos estos tenían una base, es decir, que las personas que, los historiadores han notado que los fundamentos de la ciencia moderna fueron fundados por mentes cristianas. ¿Sí? Las mentes cristianas más brillantes de la historia. Eso aquí. Entonces, son evidencias que necesitan un tipo de información, ¿sí? Juan capítulo 20, vamos allá. Voy a leer ese texto, que es un texto, voy a leer un poquito antes de lo que es el texto, el versículo 19, porque abarca un poquito más de lo que yo quiero tratar de explicar con relación al tema de lo que era la incredulidad, pero vamos a tratar de ponernos en contexto. Juan capítulo 20, del 19 en adelante. Venga. El texto dice así, mira. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados,
les son remitidos y a quienes los retuviereis les son retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego, cuando le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí, en todo este relato, posiblemente nosotros nos encontremos en algún momento. Porque ese es el camino. Es el camino que ha hecho Tomás. Porque el camino de Tomás viene de un momento donde estaba junto con Jesús, vio señales, vio milagros y tenía una fe, pero ocurrió alguna cosa que le ha atacado la fe. Un momento, una tempestad, una tribulación. Entonces, el camino de Tomás es que empieza con fe, luego tiene la duda y luego otra vez vuelve a una fe inquebrantable. El camino de Tomás. ¿Cuál fue la primera etapa donde ocurrió el camino, el camino de Tomás? La primera etapa de Tomás fue la confianza. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Tomás claramente era creyente. Tomás creía en Jesús. Había seguido a Jesús durante 3 años y medio y había visto muchas cosas. ¿Sí? Él escuchó los mensajes y llegó a creer que Jesús era claramente el Mesías. Y en ese punto yo quiero insistir que nosotros hemos sido injustos con Tomás, porque Tomás era no solamente una persona creyente, sino que era una persona con mucho coraje, una persona de mucho valor y una persona leal. Y pienso que hemos sido injustos simplemente por tomar esta parte de la historia sin pensar en toda la historia previa y lo que ocurrió después. Aunque a lo mejor podríamos llamarlo como Tomás el honesto o Tomás el leal. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque primero, Tomás era honesto. Si vamos al libro de Juan un poquito antes, capítulo 14, Jesús está en la última cena y le da unos mensajes, ¿sí? Con sus discípulos dice que él sabe que ellos están desanimados y por lo que les acababa de decir, en el capítulo 13, en el versículo 14 dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Es decir, no estéis preocupados. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en este momento, todos los discípulos simplemente miran a Jesús. Pero Tomás levanta la mano. Señor, y dice, Señor, perdona, nosotros no tenemos idea de dónde vas. ¿Cómo es que nosotros vamos a saber el camino? A mí me encanta eso, porque me encanta porque Tomás era honesto. Cuando escuchó este mensaje de Jesús, cuando escuchó esa palabra, no pareció como todos los demás, dice así: claro, qué bonito. Cuando escuchas una predicación y el pastor o el predicador dice una cosa que no has entendido nada, y uno mira al otro y dice así: sí, bueno, qué bonito, sí. No, él levanta la mano y dice así: Señor, no entendí nada. Ha sido sincero, ha sido honesto, ¿sí? No entendí, a ver. ¿Cómo vamos a saber dónde vas si nosotros no conocemos el camino? Si tú dices que vas para un lugar, si nosotros no sabemos el camino, ¿cómo vamos a saber? Y a mí me encanta esto. Y me encanta también porque gracias a esta pregunta, Jesús da una de las respuestas más espectaculares del mundo. Da una respuesta espectacular que explica que Él es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así decía Jesús. ¿Sí? Así que yo agradezco a Tomás por haber hecho esa pregunta, porque era honesto y porque Jesús le respondió eso y Juan lo dejó en el libro.
Pero otra cosa, Tomás era leal. ¿Os acordáis en aquella situación donde unos capítulos antes, un poquito antes, volviendo un poquito antes, haciendo un flashback, Juan, capítulo 11, Lázaro está enfermo, ¿sí? Lázaro está enfermo y luego muere. Entonces Jesús dice así, mira, vamos a Judea porque mi amigo Lázaro duerme. Los discípulos van y le dicen así, Señor, la última vez que estuviste ahí te quisieron matar. Y Jesús les contesta, no, Lázaro duerme pero despertará. Entonces los discípulos dicen, bueno, si está durmiendo, entonces despertará. Jesús le tiene que decir bien claro, no, Lázaro murió. Y entonces en ese momento Tomás va y dice una cosa muy clara, vamos para que moremos con él. Vamos también nosotros para que moremos con él. Suena un poquito fatalista, ¿no? Pero es que en realidad esas son palabras de coraje. Son palabras de lealtad, son palabras que Tomás estaba dispuesto a darlo todo, incluso su vida por la causa. Era fiel hasta el final. Esa es la primera etapa. La primera etapa era etapa de confianza. Quizás tú estás en esa etapa hoy. Estás en esa etapa, ¿sí? Te sientes seguro, te sientes confiado, Dios te ha bendecido y estás ahí al lado del Señor. No hay nada que te pueda apartar del camino. ¿Sí? Tú confías en el futuro y eso de verdad está genial. Sin embargo, puede ocurrir una segunda cosa. Y aquí cambia el semblante. Porque puede ocurrir momentos de turbulencia. Alguna cosa puede ocurrir en la vida de alguien que puede afectar su fe. Empieza la confianza, tenía la fe, pero viene la turbulencia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Poco después de la confianza, algo sacude la fe de Tomás. En el versículo 25 de Juan, aquí capítulo 20, decía así, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás va y les dice, si no vieren sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en lugar de los clavos, metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿A qué se estaba refiriendo eso? ¿A qué se refería? De los clavos. Vale, claro, era evidente. Jesús estaba hablando de la crucifixión. Ahora, fijaros una cosa, los discípulos estaban encerrados en una habitación y estaban encerrados con llave. Cuando tienes miedo, las puertas se cierran con llave. Se cierran con llave, por adentro o por afuera. Por adentro. Tú no te puedes encerrar en una habitación y cerrar la puerta por afuera. No, tú no estás preso. Tú estás haciendo una autoprisión. Estaban cerrados con llave. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. Ahí estaba, tenían miedo a los judíos. Pero fijaros lo que había pasado algunos días antes. 10 días antes que había pasado. Ellos estaban totalmente creyentes de que había llegado el momento. ¿Qué había pasado unos días antes? Jesús había hecho la entrada en Jerusalén. Había entrado montado en un asno y todos lo estaban aclamando. Aquí viene el Mesías. Y uno mira al otro y dice así, mira, aquí está, llegó el momento. Es el momento que nosotros estábamos esperando. Es el Mesías prometido estaba aquí. Ahora nos trae el reino y termina de librar termina de librar Judea de los romanos. Sin embargo, no pasó eso. Las multitudes crecían, ellos creían en esto, pero no pasó esto. Y unos días más tarde, cuando estaban en la cena, compartiendo la última cena, viene Jesús y dice así, chicos, venid. Os voy a decir una cosa. Las cosas se van a poner, no van a salir bien. Me van a arrestar, me van a juzgar, me van a golpear, me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar. La clave, ellos no lo comprendieron. No comprendieron eso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Las cosas ahí mismo se torcieron muy rápido. De hecho, Jesús fue detenido en esa misma noche, fue juzgado de una forma injusta, juzgado falsamente, lo pusieron en una cruz romana y murió. Cuando esto ocurrió, los discípulos estaban deshechos. Ahí en ese momento su fe se rompió. Se rompieron todas sus expectativas. Pero decía, pero si no era el Mesías, ¿cómo lo han matado? Se murió. Y aquí es una situación donde estos problemas y esa tribulación, esa turbulencia, te puede afectar a ti.
tú estás muy bien, estás tranquilo, no tienes absolutamente ningún problema, estás junto con el Señor, nada, pero viene una situación donde te puede afectar y te afecta desde los cimientos. Y yo no sé qué es lo que puede ser, pero viene una cosa muy mala en el momento y te puede terminar afectando. Y eso te termina golpeando muy fuerte. Tu hijo tomó una decisión que no estabas de acuerdo. Viene una catástrofe financiera. Se te ha incendiado la casa, perdiste el trabajo, te ha dejado tu cónyuge, etc. Puede haber ocurrido tantas cosas. Has perdido un ser querido y ahora te encuentras diciendo, yo no puedo reconciliarme con mi pasado, no puedo reconciliarme con esa situación de confianza que yo tenía. Pues yo no puedo reconciliar esa idea de creer en Dios, especialmente un Dios que dice que me ama y me hace permitir pasar esas cosas. ¿Por qué un Dios amoroso permitiría que esto ocurriera? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Hay un autor que se llama Philip Yancey. Philip Yancey escribió un libro, un texto que decía, si pudieras acorralar a muchos cristianos en un momento oscuro y secreto, probablemente admitirían que el dolor fue el único error de Dios. ¿Sabes una cosa que es curiosa? Que mientras yo estoy aquí hablando, antes de que yo termine, miles de personas estarán sufriendo injusticias, posiblemente muerte. Es así, nuestro mundo es así. ¿Sí? Malnutrición, accidentes, personas que están muriendo de cáncer todos los días. Y eso nos lleva de esto, de lo que son los problemas. Lo primero, la confianza, pero viene la turbulencia. Eso nos lleva a la tercera etapa, ¿sí? La distancia. ¿Qué es lo que dice el texto? Fíjate en el versículo 24 del capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Para. ¿Por qué Tomás no estaba allí? Nunca os habéis preguntado. Jesús viene y se presenta a todos, pero Tomás no estaba. Era domingo de resurrección. Tomás no estaba en la habitación. Jesús apareció y él se lo perdió. Tomás no tuvo Pascua. Tomás no vio a Jesús resucitado hasta unas semanas después. La Pascua de Tomás ocurrió 8 días después. No lo vio. No vio el sepulcro vacío. Él no fue al sepulcro. Él no vio, y a lo mejor él pensó, bueno, estará vacío porque alguien lo habrá robado. Pero el versículo 25, fijaros la clave. Los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor. El término en griego está en pretérito imperfecto. Significa que ellos no decían solamente una vez, hemos visto. Ellos seguían diciendo y explicando de una forma continua todo el tiempo que habían visto al Señor, como que insistiendo una y otra vez para tratar de convencerlo. Tomás, de verdad lo hemos visto, estamos aquí. Tomás, lo hemos visto con nuestros ojos. Tomás, Jesús está vivo. Pero Tomás no acepta. Tomás no cedía. Lo curioso es que, aunque sus mejores amigos habían dicho esto y trataban de insistir que él estuviera, insistir que el que lo conocía hace 3 años y se lo juraban, ahí estaba, no creían. Yo para esto no era evidencia suficiente. Es decir, así, mira, si yo no veo, no creo. Si yo no veo las manos, si no veo las heridas, si yo no toco las heridas, si no toco la herida en el costado, yo no creeré. ¿Qué es esto? Duda o incredulidad. Literalmente decidió ser, es impresionante que incluso el testimonio unánime de sus amigos no fue suficiente para convencerlo. Verlo con sus propios ojos, tenía que mirar, tenía que tocar con sus propias manos. ¿Y sabe qué? Todo esto Tomás se lo perdió porque no estaba presente. ¿Dónde estaba Tomás? Yo no sé. Estaba en una cafetería, estaba durmiendo. El texto no dice dónde estaba él, pero una cosa queda muy clara. Tomás se alejó. No queda claro el motivo, pero yo me imagino el porqué. Yo creo que Tomás se quedó harto de los amigos que decían que... Y Tomás se alejó, se fue. Tomás se alejó de sus amigos. ¿Sí? Los amigos le hablaban tanto y tanto del tema, insistían, decían no, y Tomás se aleja. No quería seguir escuchando sobre esa historia de la resurrección. Que no puede ser. Él estaba en su burbuja, estaba cocinando su misma duda y decidió aislarse. Salió. Es increíble. Fijaros que el texto incluso dice, pero Tomás, uno de los 12. ¿Por qué dice el texto Tomás, uno de los 12?
Nosotros ya sabemos que era uno de los 12, está claro. Pero el texto, claro, que muestra casi como que, para mostrar que es increíble que incluso uno de sus discípulos no había creído en esto. ¿Sí? Piensa bien, hemos visto al Señor y nada, y ni uno de los 12 cree. Nosotros, seres humanos, somos curiosos. Te puede decir a ti que tiene 735.688.000.000 de estrellas en la Vía Láctea, y dices así, vale, perfecto, yo lo creo. Pero tú pones ahí un cartel que dice así, pintura fresca, y dices así, no, eso no creo. Va, metes la mano. No puede ser, tú no crees, tienes que tocar esas cosas. La secuencia, confianza, turbulencia y distancia. ¿Y qué ocurre después? Evidencia, porque si él quería evidencia, había alguien que le iba a dar evidencia. ¿Sí? Siguió no creyendo. Entonces, aquí está. Fijaros una cosa. Cuando una persona, el versículo 26, mira, 8 días después Jesús vino y estando las puertas cerradas, él entra. Él se puso en medio de ellos y dijo, ¿cómo saluda? Muy bien, si estáis en Israel, ¿cómo será el saludo que os harán? Shalom. Shalom significa paz. Bien. Paz a vosotros, va. Y él dice así, Shalom. Y entra ahí y dice, paz a vosotros. Y acto seguido se dirige directamente ¿a quién? A Tomás. Ese es el segundo encuentro de Jesús. Pero ese segundo encuentro de Jesús es fantástico. Está hecho a medida de una persona. Está hecho a medida de Tomás. Era aquel que no estuvo la primera vez, aquel que dudó. Entonces Jesús entra con las puertas cerradas, su cuerpo glorificado, fija la mirada en Tomás y Tomás mira a un lado, a lo mejor miró hacia los lados y dice así, oh. Jesús concede exactamente lo que había pedido. Tomás, ven aquí, ven, trae tu dedo, pon las manos aquí, ¿sí? Mira mis manos, acerca tu mano, toca mi costado. Y le dice una cosa fantástica, no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 27. ¿Quieres pruebas, Tomás? Mira, pues aquí la tienes, mira, toma, usa toda tu evidencia científica para tratar de ver. Mira, prueba esto aquí, examínalo, pero deja de ser incrédulo y cree. Yo te animo a hacer lo mismo. ¿Sí? Muchas veces tú estás en ese viaje de la fe y estás debilitado y tienes miedo, pero estás con estas dudas. Busca, lee, pregunta. Esto. No te quedes con esta duda, quedes con la duda. Lucha con toda honestidad con relación a esas dudas, porque si lo haces bien, ¿sabe cómo saldrás? Saldrás más fuerte. Hay muchísima evidencia. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia que nosotros tenemos para decir que Jesús, cuáles son las credenciales de Jesús? Las credenciales son, primero es el impacto en la historia. Una vez me encontraba con una persona en el trabajo que decía categóricamente de que Jesús no había existido. Yo digo, ¿y por qué dices esto? No, porque yo había leído en un libro, porque escuché unas charlas en YouTube donde era un estudioso que decía que Jesús es simplemente un mito. Yo digo, claro, un mito que ha tenido el impacto que ha tenido un impacto tan grande en la historia, con sus afirmaciones personales, incluso su resurrección. Y uno decía así, no, es que no se puede probar la resurrección de Cristo. Vale, yo realmente no tengo un vídeo, no tengo una forma de probarlo científicamente, pero nosotros podemos entrar en contacto con el testimonio de las personas que han sido, o sea, el testimonio de sus testigos, el testimonio de las personas que vivenciaron esto. ¿Y esto tiene mucho valor o no? Por supuesto que sí. Fijaros que, a ver, ¿sabes quién es ese hombre? Vale, ese hombre es Platón. Tenemos muchísimas más evidencias históricas de la existencia de Jesús que de la existencia de Platón. Pero Platón, todos hablan de Platón, ¿sí? Ahora, fijaros una cosa, si Jesús, habiendo sido crucificado públicamente y después habiendo sido resucitado,
si todo hubiera sido una mentira, ¿no habría fallado alguien? ¿Le hubiera fallado alguien en el momento que le estaban todos sus discípulos muriendo como mártires? No les decía, para, no. Era toda una mentira. No, alguien hubiera dicho, ¿no? ¿Sí? Es que todos enfrentaron muertes como mártires y ni un solo dijo, vale, yo me inventé, todo esto fue un cuento. No fue eso. Todos murieron y decidieron creer y decidieron morir porque sabían que Jesús resucitó entre los muertos. Estaban dispuestos a morir por esa verdad. ¿Crees que todos esos coincidieron? Una otra evidencia de por qué podemos creer es eso. ¿Qué es esto? Exploradores. ¿Cuántos fueron los escritores de la Biblia? La música, venga. La Sarita estaba cantando el otro día. 40 escritores. Son 66 libros, son 40 escritores. ¿Y en cuánto tiempo esos 40 escritores escribieron? 1500 años. 1500 años. ¿Sí? 40 escritores de todos los lugares distintos. Desde tribus. Ahora, fijaros una cosa, fijaros la unidad que tiene en este mismo libro desde el comienzo al final. Os doy una experiencia. Coja 10 personas, solo 10 personas aquí de tu vecindario, que hablan tu mismo idioma, que están en el mismo lugar, personas de tu barrio, viven al mismo tiempo, ahora, haz que esas 10 personas escriban cada una un ensayo sobre el sentido de la vida. ¿Cuál será el resultado? Cada uno va a escribir una cosa distinta. Cada uno escribirá una cosa distinta. Pero sin embargo, ese libro que dice de la existencia de Dios, el origen del universo, sobre lo que es el destino de la humanidad, el origen del mal, todo está dentro del mismo, ¿te parece que todo está dentro del mismo tema? Y no hay contradicción. ¿Te parecen temas fáciles? Es evidente que no. ¿Sí? No solamente consideremos esto por lo que es la arqueología. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el otro paso del camino de Tomás? Son 6, ya terminamos. El otro paso es el arrepentimiento. Cuando Tomás ve a Jesús, toca a sus manos y ve esto, él cae de rodillas y declara en el versículo 28, Señor mío y Dios mío. Él no dice así, ese es el Señor y es el Dios. No, es Señor mío y Dios mío. Es una señal de una profunda transformación que ocurre aquí. Tomás pasa de la duda más profunda a la confesión más gloriosa y a una fe inquebrantable, porque ahora le podrías decir cualquier cosa. Y Tomás estaba completamente convencido de que Jesús había resucitado. ¿Por qué había dicho eso? Jesús estaba de pie delante de él. Lo había visto, lo había tocado de forma física. La marca de los clavos no era un fantasma, vio a Jesús resucitado. Otra cosa muy curiosa es que Jesús conocía sus pensamientos. 8 días antes él había dicho, si no veo sus manos y si no veo sus heridas, ¿cómo lo sabía? Porque Jesús es omnisciente, Jesús no estaba en el lugar. Fue y ha hecho exactamente lo que había pensado él. ¿Sí? Entonces, Tomás, aquí en ese momento de arrepentimiento, vuelve al punto de partida de confianza, pero con una fe completamente inabalable, una fe con una fe turboalimentada, una fe firme, segura, confiada. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Qué pasa después? El último paso, después de Señor mío y Dios mío, permanente. Porque no es solamente arrepentirse, sino que es seguir en el camino, seguir, es la permanencia. Mira, fijaros que Tomás ahora tiene una fe inquebrantable, una fe inabalable y no le va a afectar absolutamente nada porque él sabe lo que vio. Jesús mira el futuro en ese tiempo y mira a las demás personas que van a tener que creer en él, pero sin verlo. Otros tendrán que creer en él sin haberlo visto en persona. Gente como tú, como yo. Gente que por el testimonio escrito de Tomás usaron esto
¿sí? Para poder creer. Ese testimonio fue pasado de generación en generación. ¿Qué pasó con Tomás? Nosotros no sabemos, no hay evidencia en el Nuevo Testamento de los detalles, pero la historia, las evidencias cristianas más fiables dice que Tomás viajó hasta la India. Viajó y llegó hasta la costa de la India en el año 52 después de Cristo y evangelizó a algunas familias hindúes de alta casta, fundó algunas iglesias y en una ciudad que se llamaba Coromandel los llevaron fuera de la ciudad y lo asesinaron con una lanza. ¿Estaba dispuesto a eso? Tomás vivió el resto de su vida sabiendo que Jesús había resucitado de los muertos. Él quería contar esa verdad a la mayor cantidad de personas que pudieran. Ahora una cosa, ¿existe o no existe beneficios en tus dudas? Posiblemente, posiblemente no, todos tenemos dudas, pero si hoy estas dudas te aparecen, nosotros tenemos que luchar con ellas con mucha honestidad. Tenemos que luchar con esas dudas. No tenemos que huir de ellas, simplemente no tenemos que negarlas, no tenemos que escondernos. Tenemos que luchar contra ellas de la misma forma que ha luchado Tomás, buscando evidencia. El cristianismo es algo que apela, ¿sabe qué? A la razón. A la razón no es simplemente basarse en supersticiones vacías. Es simplemente decir, no, a ver, todos nosotros tenemos dudas. ¿No? Pregúntale a aquel padre que vino a Jesús y dijo así, mira, Señor, yo creo, ayúdame en mi falta de fe. Hombre, y cierto que Jesús le ayudó en aquel momento que tenía el hijo enfermo, ¿sí? Así que tienes que tratar de dejar de usar tus dudas como excusa. No, pero es que yo no tengo fe. Seas mentiroso, todos tenemos fe en algo. Yo he tenido que tener fe para poder venir aquí a la iglesia hoy. Tener fe de saber que yo voy a encender el coche y el coche venir para aquí. Tienes que tener fe para eso. Muchas veces cuando vas a un restaurante tienes que tener fe. Y dependiendo del tipo de restaurante, tienes que tener mucho más fe que otros. Para saber que no vas a salir de ahí con una infección o con una intoxicación alimentaria. Tendrás fe en el cocinero, sabiendo que está usando los mejores alimentos, que ha elegido bien, que ha comprado bien. Tú cuando vas al médico, tú tienes que tener fe que el médico te va a dar esa pastilla. Uno no ha ido a la facultad de medicina, el médico está ahí. Tú tienes que tener fe de que esa medicación te va a ayudar. Tú estás listos para obtener respuestas. Sí, aquí la idea no es dar un salto en la oscuridad. Kierkegaard, que es un filósofo, dijo que a veces tenemos que dar salto, es un salto en la oscuridad, pero no, un salto ciego en la oscuridad no. Lo que está pidiendo Dios es que des un salto razonado hacia la luz, ¿sí? Y aquí dejo un texto que escribió una vez un escéptico que dijo, mira, tomé toda la evidencia que pude reunir y la puse en una balanza. Y la balanza se inclinó claramente a favor de que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos. Fue tan abrumadora fue esa evidencia, que tan claramente habló a favor de Cristo que cuando me convertí al cristianismo no fue un salto a la oscuridad, sino un salto ¿a qué? Hacia la luz. No estamos sin luz, no estamos dando un salto en el vacío, no estamos dando un salto a la duda, sino que estamos dando un salto a la luz. No tenemos fe suficiente. Pues no es así. Vamos a seguimos el ejemplo de Tomás. Eso es lo que me encanta de Tomás. Que Tomás, cuando vio esta evidencia, él declara, mi Señor y mi Dios. Él dijo, mi Señor y mi Dios, y he hecho que esta verdad que ha visto se haya convertido en algo personal. Si tú todavía no has hecho esto, yo te invito a que lo hagas, ¿sí? Piensa en esto. Coge el texto del capítulo 20, léelo con mucho cariño esta tarde y medita en todo eso que os he comentado. Muchas gracias por oírme y un feliz sábado.